Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al webinar, este segundo webinar de Viterbit. En el anterior estuvimos hablando de lo que ya no funciona para atraer talento y en este pues vamos a hablar de esas otras cosas que también funcionan además del salario para atraer al talento. Yo no puedo estar más ilusionada que compartir con tres profesionales a los que admiro un montón. José, Fernando y Daniela. Los tres han tenido un impacto en mi desarrollo profesional como people súper natural y bastante, digamos, casual, que me gusta mucho. A Daniela la conocí en un HR Lover After Work, que fue mi salvación, que yo llegaba ahí toda perdida y ella me abrió las puertas y fue súper empática y me dio la luz sobre todas estas dinámicas increíbles que genera Rebel Talent en el área de entender los entornos híbridos, psicóloga, muy psicóloga, como dice ella en LinkedIn. A José, bueno, pues le conozco obviamente referente de Nailted, una herramienta que también me ha salvado la vida aquí en Viterbit para tratar, ¿no?, de saber cómo va mi equipo y cómo se van sintiendo y poder trabajar en función de eso. Además, un perfil que ha ido de tecnología a gestión de personas, ya eso es un arte increíble, un superpoder. Y Fernando, que también me encanta su enfoque tan humano de la gestión de los recursos humanos, o sea, papá, esposo, un profesional todo el tiempo pensando en cómo ser todavía mucho más creativo y aportar valor en la gestión del talento de Fresh People que también le conocí por un colaborador en común, a quien en algún momento Fresh People le salvó la vida igualmente en el momento de escalar su empresa y que no se perdiera la cultura. Encantada de tenerlos a los tres y de poder compartir con ustedes este rato, que espero que sea muy divertido. Igualmente, un placer. En esta reunión, en esta charla, nosotros decíamos, oye, ¿qué tal pensar en qué es lo que ha cambiado? Os lanzo esa primera pregunta. ¿Qué es eso que ha cambiado en los últimos años que los profesionales ha hecho que los profesionales hoy busquen en las ofertas de trabajo algo más que el salario? Y voy a esa pregunta y luego la segunda, que digo que es una pregunta que siempre me hago, ¿no? En términos de, o sea, las empresas están acostumbradas a competir con una buena remuneración y muchas veces dan por sentado pues que eso es lo único que necesita el talento al que van a buscar. Y por otra parte, están las startups que también a nivel de remuneración pues les cuesta un poco más competir en un escenario con compañías mucho más consolidadas y tienen el reto de ser mucho más creativos en aportar otras cosas, otros beneficios, otras soluciones para compensar el valor que pueden ofrecer al talento más allá de la remuneración. Yo, con esas dos preguntas que creo que dan casi que para todo el debate, estoy súper encantada de darles paso a vosotros tres y que me contéis qué les parece y luego pues ir entrando en la casuística de cada uno, que sé que tienen mucho que contar. Pues no sé quién quiere empezar. ¿Alguno se anima? Pues dale tú, Daniela. Venga, entonces rápido, Cuando has dicho la pregunta, a mí me ha surgido qué es lo que no ha cambiado, ¿no? O sea, creo que han cambiado tantas cosas y por ahí si me tuviera que quedar con una, porque efectivamente, yo también he escuchado a los compis, han cambiado muchas y diferentes a lo largo de muy pocos años, creo que una de ellas o una de las más importantes es la relación que se establece o que se está estableciendo entre la organización y el talento, ¿no? Ya no es tan vertical, ya no es tan paternalista y es mucho más de igual a igual. A mí me parece que es mucho más sana también, pero que también esto lleva consigo un proceso de adaptación en el que todas las personas estamos para entender que de verdad las dos partes están no en igualdad de condiciones, pero sí en una situación muy diferente a la que hemos mamado o la que hemos vivido en generaciones anteriores, nuestros padres, tíos, etcétera, ¿no? Era una relación totalmente diferente. Para mí eso responde a que somos más conscientes de lo que queremos, de lo que necesitamos y al final el talento y la organización no son dos entes diferentes, sino que somos todos, ¿no? Porque todas las personas hemos sido candidatos y candidatas y todas las personas también somos parte de una organización, ¿no? Entonces,
para mí ese sería como el punto que primero me viene a la cabeza, pero quiero escuchar a los demás. Sí, vamos, yo totalmente. Es un poco lo que decía Daniela, pues un poco aludiendo a lo que decía Claudia, en mi experiencia, que al final he estado mucho en el sector tech, yo lo resumo mucho eso en como la balanza un poco de poder, ¿no? Que es un poco lo que venías a decir, que claramente se ha ido equilibrando. No sé en qué punto está, pero desde luego no está como estaba antes, que estaba mucho más así, ¿no? Entonces, para mí esto provoca que, bueno, simplemente si lo analizamos un poco como el trato que tienes en un proceso de selección o demás, se ha ido un poco dándole cada vez más esa, digamos, asincronía, ¿no? O al revés, más bien la sincronía del trato con el candidato y la empresa, ¿no? Decir, oye, no te estoy haciendo ningún favor, simplemente estamos buscando un match, por lo tanto nos tenemos que conocer. Yo esto, por ejemplo, en el tema de entrevistas de trabajo y demás, se ve muy claro cuando dividimos el tiempo en la entrevista, le damos una parte importante a la persona para que nos entreviste a nosotros, por ejemplo. Una cosa que hacemos. Claro. Sí, totalmente en esa línea. Sí. Yo, a ver, totalmente de acuerdo con vosotros dos y añadiría una cosa que es que hemos cambiado de mentalidad. Voy a explicarme, ¿no? Es decir, vamos a poner un ejemplo muy claro como es los permisos de paternidad y maternidad, ¿no? O sea, hace 4 años o 5 años, no te estoy hablando hace 20, si tenías un mes o 2 semanas, date por ganado, ¿no? Entonces, ahora mismo nadie te cuestiona estar 4 meses con tu hijo o tu hija. O sea, nadie te lo cuestiona y hemos cambiado la mentalidad de que el trabajo es parte importante de nuestra vida y como es parte importante de nuestra vida, debe también reportarnos cierta felicidad y satisfacción, ¿no? No es solo la mentalidad que teníamos del esfuerzo, de la jerarquía, del presencialismo, de demostrar, ¿no?, las cosas que tenemos que hacer. Entonces, nosotros mismos, inconscientemente, estamos cambiando. Entonces, a la empresa le estamos empujando a que cambie directamente, ¿no? O sea, nadie se plantea, mi padre me decía, es que yo tuve un día de baja contigo. Y yo pensaba, no haberte cogido ni un día, ¿sabes? O sea, haberte revelado directamente, ¿no? Entonces, ahora nadie se cuestiona, oye, eres papá, y lo que hace la empresa incluso, o sea, te da hasta más permiso. O sea, es decir, ya están habiendo porque entiende que son momentos vitales de tu vida que si enlazamos tu mentalidad de lo que tú quieres ser con la empresa, dónde quieres tú estar, es un match perfecto, ¿no? O sea, es casi como puedes fidelizar mejor al empleado, ¿no? No significa que va a estar contigo toda la vida, pero el tiempo que esté va a ser un 100% fan tuyo, ¿no? Entonces, yo creo que ha cambiado nuestra mentalidad de cómo vemos el trabajo, ¿no? Y lo ha dicho Daniela y lo ha dicho José. Y yo creo que es bueno que sigamos con esa mentalidad. Es decir, no demos pasos atrás, ¿no? Creo que hay muchas cosas que hemos ganado y hay que empujar y hay que obligar, ¿no? Pero sí que hay que hacernos notar, ¿no? Yo siempre decía, haz flexibilidad y luego chíllalo, ¿no? Yo se le decía a José, habéis implantado 4 días, pero además lo estáis chillando al mundo que habéis implantado 4 días, porque si no, nadie se entera. Claro. Entonces necesitamos un altavoz muy brutal para que la gente empiece a ir a una entrevista y decir, bueno, pero es que mi vecino, que tengo aquí a Neilted, a Rebel, a Fresh, me da igual, ¿no? A Viterbit, es que están implantando estas cosas, ¿por qué tú no? ¿Cuál es el motivo, ¿no? Entonces, creo que nuestra mentalidad es el gran cambio, ¿no? Es el gran cambio. Y los permisos de paternidad siempre lo explico cuando estoy en alguna sesión es que hace 4 años teníamos 2 semanas. Literalmente los padres, ¿no? Y ahora, joder, tienes 4 meses para ver crecer a tu hija, ¿no? O sea, claro. Sí, a mí me ha pasado, ¿eh? O sea, a mí me ha pasado. Por eso lo digo, ¿eh? Por él he vivido en carnes. Sí, por eso ahí dejas claro en tu LinkedIn, oye, yo soy papá y soy... Claro, a mí me han robado en las anteriores semanas, ¿no? No, muy bien. Oye, y ahora que ya entramos en el tema de los 4 días de jornada laboral, que es un tema que obviamente vamos ahí a que José nos cuente, ¿no? Cómo está siendo la experiencia. Antes de aterrizar en eso, ¿cuáles son esos otros beneficios, ¿no? Que ahora mismo ustedes, desde la experiencia que tiene cada cual y desde el contacto que tienen con colaboradores, con equipos y tal, creen que están siendo, digamos, los que más impacto tienen o los que quizás el talento de los profesionales más les llama a la hora de valorar un nuevo empleo o una nueva oferta? Yo un poco por seguir la línea os comento. Yo creo que hay como mucha diferencia. Lo que nosotros encontramos en Rebel es que hay mucha diferencia
intergeneracional. Es decir, cuando nosotros llevamos posiciones de alta dirección, muchos, y casos concretos que estamos llevando ahora, muchas personas prefieren renunciar a parte de ese salario, teniendo en cuenta que el salario son salarios altos, pero ya el driver no es tanto el salario como, oye, pues esto que hablábamos, ¿no? Un modelo que me permita conciliar, que también tenga contemplado el well-being, el bienestar, un modelo de productividad sostenible. Y luego encontramos perfiles más junior y no tan junior, pero quizás no de alta dirección, sino más bien mandos intermedios, donde igual el driver pues es más el salario, los beneficios sociales, la retribución flexible. Un segundo que hemos perdido a ¿ahora? Daniela. Sí, ahora sí. A ver. Esto es lo que tiene el directo. Lo que decía era que... Ay, que se me ha ido. Estabas hablando de los perfiles juniors. Sí, eso, los juniors y los menos. Eso es, que al final yo creo que hay mucha diferencia en cuanto a las generaciones porque también yo creo que lo que tiene este momento histórico, que me parece complejo a la hora de gestionar personas, pero me parece precioso por la riqueza que nos ofrece, es que cada generación hemos vivido modelos diferentes, estamos programados de manera diferente y tenemos mapas de manera diferente. Nosotros de nuestra edad pues estamos intentando acceder a una vivienda cuando otras generaciones ya están por la segunda, por lo menos están con acceso a una primera vivienda. Yo creo que eso también hace o redirige el foco, ¿no? Hacia donde tú pones el foco, pero lo que está claro es que el salario es necesario, pero no es suficiente. Yo creo que esto es importante, o sea, el salario emocional nunca va a compensar, ¿no? Porque mucha gente te ofrece salario emocional, pero me estás ofreciendo un salario por debajo del mercado. El salario es importante, los beneficios sociales, retribución flexible, todo eso es un complemento que yo creo que cada vez las personas valoramos más y, por supuesto, el tema de la cultura. Yo creo, y para mí me liga muchísimo con el tema del liderazgo también, ¿no? Pero las culturas, por eso de lo que hablaba Fernando antes, porque somos más conscientes y está cambiando nuestro mindset, el modelo con el que entendemos nuestra vida y, por lo tanto, nuestro trabajo. Ya no vivimos en silos, ¿no? Ya no tenemos áreas compartimentadas de nuestra vida. Nosotros decimos mucho en Rebel que creemos que en el futuro del trabajo ya no se va a diferenciar tu vida personal de la profesional, porque la profesional es parte de tu vida personal, es parte de tu vida. Con lo cual, esto yo creo que también afecta hacia dónde pones el foco. Sí, yo iba a decirte un poco parecido, que yo creo que de las cosas que más he percibido que se valoran es a su vez una percepción, que igual es un poco lo que decía Daniela con la cultura. En plan, esa percepción de estar en un sitio donde te van a cuidar, donde te van a valorar, me parece que es una de las cosas que más se valoran, que puedes igual intuirlo por la cultura o por la marca que está haciendo esa empresa hacia afuera, que a veces luego puede no ser coherente, pero bueno, eso sería otro debate también bastante amplio, ¿no? Pero asumiendo que hay esa coherencia, el percibir que en ese sitio te van a tratar, porque al final puedes luego tener una serie de políticas o de benefits o de salario, lo que sea, pero si tú ves como que en general hay una intencionalidad de que todo esté equilibrado, de que, oye, pues intentaré hacerlo lo mejor que pueda, esto al final es un poco una declaración de intenciones, que a veces puede quedarse en nada, pero si tú lo ves y lo ves que luego las acciones son coherentes con eso, yo creo que es fundamental. Y al final luego la gente que trabaja en tu empresa, pues obviamente habla y otra gente le pregunta y se conoce, ¿no? Y es un poco difícil de ocultar luego la realidad. Entonces yo creo que esta percepción para mí ha sido una de las cosas que más he notado que la gente valoraba y que ni siquiera es algo que listes en una oferta, sino que es algo que está todo el rato en tus acciones y que sale hacia afuera, te guste o no. Para mí es algo de lo que más. Y por añadir otro punto, también algo que igual es un caso más particular de una empresa un poco más pequeña, bueno, pequeño o grande, no sé, pero igual de diferente ángulo, el tema de dar digamos, algún crecimiento, ¿vale? Puede ser plan de carrera más o menos cerrado o no, ¿no? Porque igual en una empresa no hay tanto plan de carrera y la expectativa es el crecimiento de crecer a la que crece la empresa. Igual en una empresa un poco más mediana, grande, igual sí que hay un career path más definido. Pero al menos en el caso nuestro en Native, desde luego ha sido un punto fundamental plantearles a la gente de, oye, esto es hoy, mañana y pasado mañana será así, ¿no? Como así un poco a medio plazo. Obviamente gestionando expectativas, que para startups me parece súper difícil anticipar con un tiempo razonable, pero bueno, al menos decir, oye, yo igual como antes, tenemos esta declaración de intenciones, nos gustaría hacer esto, luego pues sabes que puede ser variable. Pero creo que esas dos cosas serían bastante, vamos, en las que más recalcaría, creo. Genial. Sí, a ver, yo un poco
tema de salario flexible, es que, ¿sabes qué pasa? Que me parece un mercadillo ahora, ¿eh? O sea, y siento, es que soy un poco bestia. Totalmente de acuerdo. No me conocíais, pero bueno, ya me conocéis todos. A mí me parece que vamos a la tienda del ticket comida, a la tienda del gimnasio, a la tienda de tal, y yo siempre digo lo mismo, bueno, pregúntale a tu gente, ¿no? Y ya está. Y nosotros el otro día estábamos, digo, ¿qué quiere tu gente? Pues somos presenciales, estamos en Madrid y nos han pedido parking para todos. Pues es que Claro. si quieren tener un parking donde poner su coche y que no les cueste o que puedan entrar o tal, ¿para qué vas a poner gimnasio, tío? Si no va a ir nadie al gimnasio, ¿no? Es decir, te ha costado. Entonces, creo que como en todo, somos muy exagerados, ¿no? O sea, de repente sale, bueno, X plataformas de retribución flexible, no vamos a hacer publicidad de ninguna, y parece que tenemos que tener una tarjeta de retribución flexible, ¿no? Porque es que si no, no estamos en la ola, ¿no? Yo lo que siempre digo es, para mí la retribución flexible más fácil, salario, es la flexibilidad que tú le das al trabajador. Y yo es una de las cosas que siempre digo. Y esto vale para los que trabajamos en remoto, 100%, porque no todo el mundo puede trabajar en remoto. O sea, estamos hablando solo para una parte muy pequeña de la población activa, ¿eh? O sea, no llegará ni al 15%. Pero la flexibilidad también es cuando una persona en un operario le puedes ir a dejar ver el concierto de su hija que da a las 5 de la tarde un martes y puede salir a las 4:30 a verla. O puede ir al cine un lunes por la tarde y no sentirse culpable. ¿Me entendéis? ¿No? Entonces, creo que hay que jugar mucho y creo que lo que estamos haciendo muy bien ya muchas empresas es preguntar. Y a partir de ahí construir, y ya construiremos el modelo que mejor, pero no impongamos, ¿no? Debes tener 3 días de trabajo en oficina y 2 en no sé dónde. ¿Por qué debes tener? O sea, ¿no? Es esa, oye, puedes. Yo siempre digo, pero ¿por qué debes, no? Y dice, no, porque así nos vemos. Claro. Sí, a lo mejor la gente bueno, bien, en su casa. Bien. Sí. Claro, digo, vale, digo, te ves. Bueno, bien. Entonces, ese es el tema, ¿no? Es decir, yo creo que debemos dejar de utilizar el tema de retribución flexible como un mercado. Creo que es importante, como decía José, hay momentos vitales de las empresas que podrás ofrecer una cosa y seguramente dentro de un mes lo quitarás y ofrecerás otra y tenemos que preguntar a la gente. O sea, es que Totalmente. no nos queda otra, ¿eh? O sea, yo me sumo a tu reivindicación ahí a tope. Es que al final yo lo veo como en dos cajas diferentes. O sea, todo lo que es motivación más intrínseca no son cosas materiales. Le des la vuelta por donde se la des. Claro. Y no sé, igual esto es una opinión muy sesgada mía, pero yo no creo que nadie vaya a estar en tu empresa o a dejar de estar por nada de eso. A pesar de que esté muy bien y yo, ok, yo lo pondría, yo a tope con eso. pero no me parece que marque la diferencia. O sea, creo que es algo como, pues, otras cosas más de salario, de tal, no creo que sea un cambio tan grande realmente. Vamos, súper de acuerdo. Claro, es lo que decía Daniela, ¿eh? Perdona, Claudia, y te dejo. No. Perdona, es que yo, es lo que decía Daniela. O sea, lo primero es paga justamente. Si pagas justamente, o sea, ya quitamos mucho escollo. Justamente, o por lo menos paga lo que puedes pagar y comunícaselo. Oye, mira, esta es mi línea roja. Yo sí, es que yo soy esto y esta es mi línea roja. Si quieres, súmate al proyecto, ¿no? Porque el proyecto es interesante, la naturaleza tal, ¿no? Una vez que tú pagas justamente y no hay una injusticia, una sensación de que el empleado hay una injusticia en su salario, porque eso al final va a salir, o sea, por mucho que tú creas que no va a salir, si él cree que está injustamente pagado, pregúntale cómo le puedes ayudar y a veces no hay que añadir nada, simplemente, oye, pues me gustaría tener un tema más flexible, me gustaría poder trabajar más por productividad, ¿no? Por entrega que por horario, me gustaría elegir mi propio proyecto dentro de la empresa, ¿no? Es decir, que el otro día me decía la empresa, es que nosotros no tenemos jefes, los eligen los equipos. Digo, ostras, tú, y estáis de acuerdo vosotros de dirección que la gente elija a su propio manager. Sí. Digo, bueno, pues oye, son cosas que al final la gente va haciendo nueva, ¿no? Y creo que ellos son los propios empleados que muchas veces desde los humanos se nos llena la boca de el empleado. Tío, pues dale voz al empleado, ¿no? O sea, tal cual. Total. Justamente yo me sumo, o sea, yo creo que has dicho algo que es fundamental, que es la transparencia, o sea, comunicar todo el tiempo. De hecho, es algo que es un reto constante, que el equipo esté muy alineado, ¿no? Con el momento de la compañía, precisamente por este tema de, oye, si tú sabes que tienes tus límites o lo que sea, o la propia cultura tiene que estar en esa transparencia y en esa comunicación de saber qué quiere tu equipo, ¿no? Y ahí aprovecho un poco para entrar en
justamente tú decías, Fernando, esto de la ola, ¿no? Bueno, que ahora que la retribución flexible es como una ola, igual que, no sé, me lo invento, el tema del trabajo híbrido, que ya ahí Daniela tiene mucha más experiencia de cómo gestionarlo. Pero voy a aprovechar un comentario que hacían los dos, Fernando y Daniel, en algún momento en LinkedIn, sobre, oye, lo primero, si quieres saber qué le atrae a tu equipo, y aquí parafraseo, pues pregúntale, porque si no lo haces tú, alguien más va a venir y lo va a hacer, ¿no? Y por otra parte, lo que decía Daniela, oye, igual lo de futbolín a todo el mundo no le funciona, ¿no? Hay ¿cuántas empresas no hay con un futbolín sin estrenar? Porque a lo mejor no era eso lo que necesitaba su equipo. Entonces, estos atractivos adicionales que puede ser o la propia retribución flexible o un plan de carrera o la propia cultura o el pase al gimnasio, ¿qué creéis de cuán a medida debe ser o si es algo que funciona para todos? O sea, ¿es un traje para todo el mundo el mismo o es algo que, y doy un poco por sentada la respuesta, pero igual creo que vale debatirlo, o es algo que hay que hacer más a medida, ¿no? Quizás no es para todo el mundo la jornada de 4 días, José nos dirá después qué tal, o no es para todo el mundo el modelo híbrido, pero ¿qué visión tenéis de eso, ¿no? De esa capacidad de poder adaptar y del impacto que tiene, que realmente ofrezcas beneficios que a tu equipo le funcionan y que te sirvan luego para atraer talento, ¿no? Para comunicarlo. Yo creo un poco, y no vamos a hablar de nada nuevo porque ya hemos empezado a hablar de esto, pero nosotros no trabajamos para las personas, trabajamos con las personas, ¿no? Y con esa premisa es o preguntamos o vamos a hacer las cosas tipo. El otro día yo ponía ese post en San Valentín, un poco hater yo de San Valentín, porque me parece que los bombones y las flores muchas veces son la respuesta tipo ante una pregunta que debe ser súper diferencial, que me encanta el chocolate y fenomenal las flores, o sea, pero y pasa muchas veces con los billares y con este tipo de iniciativas tenemos un montón de opciones, pero yo creo que la respuesta no está fuera, sino que la respuesta está dentro, está en tus equipos, está en tu gente y no está solo en tu mapa también. Nosotros como consultores siempre decimos que nuestro mapa no vale de nada porque yo no estoy interno, yo necesito acompañarte a ti en un proceso que te permita conocer qué es lo que quiere, necesita y está buscando tu gente. Y eso es verdad, y me gustaría un poco conocer cuál es vuestra visión, pero hay muchas empresas que ya están abiertas a eso, pero todavía creo que hay mucho por hacer en ese sentido, ¿no? Y que todos buscamos la receta mágica, la respuesta rápida, somos muy pragmáticos, pero que las cosas, si queremos que sean sostenibles, si queremos que de verdad nos traigan resultados no solo a corto plazo, no solo one shot, sino que sea a largo plazo, todo esto lleva consigo un proceso donde hay que emplear e invertir el tiempo en escuchar de verdad, en empatizar y luego a lo mejor también en que te devuelvan información pues que tú no esperabas, que a lo mejor no estaba dentro de tu mapa o de tus expectativas, pero al final estás trabajando con información real. A mí me parece que es la clave, porque como bien decía Fernando, tenemos de todo tenemos mucho, o por lo menos tenemos muchas opciones. Sí. Sabemos lo que es básico, pero en función de qué, porque con el modelo híbrido de trabajo, con la retribución flexible, pasa un poco con todo. Si es que el modelo híbrido es ideal, bueno, dependiendo de qué empresa tienes, en qué sector te mueves, qué momento está tu organización, hay muchas cosas, bajo qué criterio estás eligiendo. Vamos a escuchar y luego ya vamos a decidir, ¿no? Total. Bueno, es que, o sea, yo es que me estaba recordando algo, me está haciendo clic totalmente, porque al final, bueno, igual es un poco hablar de mi libro, pero es que muchas veces las empresas me dicen, es que igual, no, es que a lo mejor ahora introducir un tema de feedback continuo, de pregunta continua, igual no es el momento, que me quedo como, o sea, ¿cuándo es el momento? ¿En vacaciones? O no sé, es como decir, no, yo no voy a poner el Google Analytics en mi web, que todavía no es el momento de saber si me va mal la web. Prefiero vivir en a oscuras, ¿sabes? Nunca lo entiendo, ¿no? Siempre digo esto de, oye, pero mídelo como quieras. Puede ser con una herramienta como Nailtest o puede ser con un Google Form, me da igual, pero pregunta, o sea, mídelo para poder tomar decisiones, ¿no? Nosotros recuerdo que, fíjate un caso, hablando así de beneficios y tal, el tema de seguro médico es algo que, bueno, pues está también muy, muy estandarizado, lo hacen muchas empresas y tal. Nosotros estuvimos a punto de ponerlo, pero decidimos preguntar primero y prácticamente todo el mundo estaba cubierto y no lo veía valor porque ya estaban cubiertos de alguna manera, ¿vale? Y era como, pues mira, veríamos esto con toda nuestra ilusión para quedarnos en el punto de partida, ¿no? Algo que dirías, de todas está bien, ¿no?
pues sí, pero no habría sumado, el esfuerzo habría sido un poco en balde, a pesar de que parece clarísimo que está bien, ¿no? Y seguramente a lo mejor, como decía antes Fernando también, igual en otro momento de la empresa vuelve a tener sentido reevaluarlo y volver a verlo, ¿no? Porque es una cosa que está súper bien, pero pues no añadía nada de valor, por poner un ejemplo, ¿eh? O sea que, total. Sí, sí. Y es que creo que vivimos muchas veces en nuestra cueva de Platón. Y esto es una referencia para todos los que estudiamos la ESO hace años. Es decir, vivimos en una cueva y vivimos porque yo he vivido y vivo muchas veces en recursos humanos donde yo me quiso mis proyectos y los lanzo a la empresa sin preguntar, ¿no? Y luego nos rasgamos las vestiduras porque nadie utiliza X cosas o nadie hace la encuesta de clima o nadie va a las fiestas de no sé qué o es que el outdoor ha salido muy mal porque nadie quería hacerlo. Entonces, vivimos muchas veces sin preguntar. Por eso yo soy muy de preguntar. Es que además, os lo digo en serio, os vais a ahorrar muchos disgustos. Sí, O sea, y esfuerzo, ¿eh? Es decir, en este mundo, ¿no? Que hablamos de agilidad, de iterar, de pivotar, de probar, de experimentar, pues no hay mayor experimentación que preguntar, ¿no? Y además que es divertido, ¿eh? O sea, si no estás preguntando todo el día, claro, pero... y luego, por otro lado, ¿no? Yo creo que es importante, y muchas veces yo lo digo, que el equipo atrae a gente. Es decir, la gente que tienes en tu empresa va a atraer a gente. Yo entré en Fresh porque habían ciertas personas que estaban en Fresh. Si no, no hubiera entrado, y así lo digo, y se lo he dicho a ellos abiertamente, ¿no? A mí me da confianza que una empresa donde está X persona que admiro esté aquí. Entonces, cuida a tu gente, que sea embajadora y realmente que eso te puede ayudar mucho, ¿no? Porque muchas veces decimos, ¿cómo podemos fidelizar al empleado, no? Tío, ten un buen equipo. Claro. ¿No? Ten un buen equipo y dilo, ¿no? Y eso es, y más en nosotros que, tanto Daniel como yo, que vivimos en consultora, ¿no? Es decir, que al final el equipo de consultoría tiene que ser muy bueno, es que si no, luego el impacto es brutal, ¿no? Y para mí siempre hay tres cosas, ¿no? A la hora de cómo trabajar, porque yo el tema de la retribución flexible y todo eso me parece bien. Yo casi nunca he tenido nada de esto y he sido feliz en casi todos los sitios donde he estado. Porque para mí hay dos cosas muy importantes, ¿no? Y es la autonomía, es decir, el que yo pueda impactar con mi trabajo dándome un contexto. Evidentemente, creo que como managers, como responsables de área, tenéis que dar un contexto al empleado para que haga, ¿no? Darle las herramientas. Y luego esa experiencia, ¿no? Esa maestría que vaya creciendo contigo, ¿no? Es decir, al final la persona lo que espera es ser mejor incluso de lo que ha entrado cuando entra contigo para seguir creciendo. Dentro de la empresa o fuera de tu empresa, que tampoco pasa nada porque la gente se vaya, ¿vale? Es decir, es otro drama que tenemos que un poco... Hombre, si la has fichado y al mes se va, es un drama, ¿vale? Pero si ha estado contigo, me da igual, ¿eh? No sé si Google, por citar Google, o me da igual incluso. El otro día vi la empresa mejor valorada en España, que era a nivel tech, no voy a decir su nombre por no darle spoiler, estaba a 3.4. La mejor valorada, 3.4. Entonces, ¿qué significa? ¿Que lo hacen mal? ¿Que al cuarto año se va todo el mundo? No, pues que llega un momento que hay ciclos que se acaban, ¿no? Claro. Pero lo que es que esos 3.4 sea 100%, que desarrolle autonomía, que tenga maestría, que se lo dejes claro, que esté contento. Y esos 3.4 pueden ser 15 años de un tío que está agobiado en tu empresa y que lo único que quiere es picar dato e irse. Claro. Tal cual, sí. Justamente yo el otro día estaba en un evento que hablaban de cambiar ese mindset a entender que la tendencia hoy es que los profesionales que tengan se van a ir. O sea, decía, el hacer la atracción de talento con esa visión del trauma de, oye, se me va a ir, no, entender que el mindset tiene que cambiar a, oye, pues si se van, no se quedan. Yo lo que tengo como empresa, mi responsabilidad es que la experiencia dentro de mi equipo sea la mejor. Sobre todo, ¿por qué? Porque ganas dos cosas. La primera, bueno, pues que tú vas al final, el tiempo que esa persona esté, a optimizar, ¿no? El resultado, el rendimiento que va a tener contigo, y luego sirve de prescriptor. O sea, donde quiera que vaya esa persona, porque la vida es mucho más rica y la gente encuentra otros proyectos y lo que sea, pues tú vas a tener ganado un prescriptor, alguien que puede volver o alguien que simplemente va a decir, oye, yo estuve aquí y a mí me fue muy bien. Entonces, cambiar el mindset de decir, oye, mi responsabilidad es atraer, y pensarlo más de mi responsabilidad es, y obligarlo a que se quede. No, mi responsabilidad como empresa es intentar que la experiencia sea lo mucho más llevadera y lo satisfactoria posible, ¿no? Claro. Y a propósito de eso también, entró en un tema más relacionado con básicamente dos cosas, ¿no? Una, involucrar
a tus propios empleados en los procesos de selección, era un tema que debatíamos alguna vez, como embajadores de tu marca, puede ser también otro recurso, y yo creo que es un recurso muy valioso, que ahí me hago eco de lo que ya habéis comentado, a la hora de invitar, ¿no?, a gente que no te conoce, a traerlos a tu equipo y, oye, preguntarle, pues, de tu perfil, qué es lo que más te gusta o qué es lo que menos te gusta, y comunicar eso en una oferta de empleo, ¿no? Y luego, pues, eso mismo, cribar, darles participación, enseñarles quiénes son los que vienen. Puede ser interesante, igual que los planes de carrera, que ahí entro en otro melón, que es, evidentemente, hay una tendencia hoy en esta relación que decía Daniela, de la empresa y el candidato, estar como casi en el mismo nivel o estar al mismo nivel, de tú tener, o sea, ¿qué es más recomendable? Tener un plan de carrera que tú ya lo tengas preestablecido, o ir pivotando sobre la experiencia propia que va teniendo ese profesional en la compañía. Y de hecho pongo una tercera pata, que es los candidatos que vienen ya con una visión muy clara del plan de carrera que quieren. O sea, cómo gestionar esos escenarios a la hora de atraerlos, obviamente. A mí me surgen varias cosas, porque comentas esto y me viene el concepto de ownership, ¿no? Y me viene esa idea de si yo me hago cargo de mi proceso de desarrollo personal, si eso también lleva consigo que seguramente yo haya visualizado dónde quiero estar, hacia dónde quiero ir. Yo creo que eso siempre es una buena señal, y además creo que vuelve a ser un cambio de mindset en cómo enfocamos y cómo visualizamos nuestra carrera. Ya no somos tan reactivos, ¿no? Ahora ya, oye, yo también soy consciente de lo que quiero, hago más trabajo de introspección, de reflexión, y por lo tanto yo tengo una idea, pero también es verdad que yo creo que eso se tiene como que encuadrar dentro de un contexto. Es un contexto hipercambiante, no vamos a decir en qué contexto vivimos, y que ahí lo tenemos clarísimo, la competencia del futuro es la adaptabilidad. Es decir, está claro que está muy bien, y yo creo que a mí me parece súper interesante la gente que ya viene con una idea, pero también que está abierta o abierto a que ésta se pueda adaptar y que pueda modificarse en cualquier caso, ¿no? Si alguien me viene con ese mindset cerrado en cuanto al plan de carrera, pues igual no está ubicado en el contexto en el que estamos, que es que como ya no, es que no hablo solo de startups, hablo del contexto general, ¿no? O sea, se viene hablando de que vamos a vivir pequeñas e intensas crisis constantemente, que al final el entorno VUCA, Bunny, como queramos llamarle, va a ser un poco la tónica, pues por ahí, por un lado, ese ownership, y por otro lado, esa capacidad de adaptación también. Es como el combo perfecto. Sí, completamente. Sí, total, ¿eh? Es decir, yo creo que, ¿sabes qué pasa? Que el plan de desarrollo es un vocablo tan antiguo que del siglo pasado que, o sea, me cuesta hoy incluso verlo, ¿no? Es decir, oye, hoy en un mundo donde entras, y te lo puede decir José, incluso Claudia, incluso Daniela, que una persona tiene 7 gorros a la vez, es el que gestiona a la gente, abre la puerta, también lleva al cliente, le hace no sé qué tal, es decir, ¿dónde enfocarte, no? Es decir, al final lo importante yo creo es que, como decía para mí Daniela, que impacte, que su trabajo impacte y que él levante la mano o ella levante la mano, porque creo que es importante, ¿eh? Yo creo que por eso es un cambio de mentalidad, ¿eh? Porque a lo mejor sí que es cierto que hace 20 años es bueno que la empresa me dé formación, ¿no? Que la empresa me siente aquí y me dé ahí me lo hizo, que me dé un curso de Excel y así puedo hacer tablas dinámicas pues para sacar Fundae, ¿no? Vale, pues ya está, eso es lo que pide de mí la empresa, ¿no? Yo creo que ahora ya hay mucho que viene empujando de, vale, no, yo es que quiero hacer estas cosas porque creo que puede ayudarme a hacer mejor mi trabajo, porque ya están enfocados en que ellos son dueños de su cosa, ¿no? Entonces, oye, pues yo creo que me viene muy bien hacer un curso de lo que sea, o ir a 4 charlas, o experimentar este tipo de bootcamp, porque nos va a venir bien y va a impactar aquí. Está pensando casi como tú, ¿no? Y es el que levanta la mano. Aquí siempre es otra discusión. O sea, es la empresa la que tiene que cuidar, es el empleado el que tiene que levantar la mano, tienen que ser los dos a la vez, tiene que haber un espacio. ¿Vale? Yo creo que ahí es más crear esos espacios para que la gente no tenga vergüenza de decir, oye, necesito ayuda. O sea, es decir, necesito que me formes, ¿no? Y luego, como decís, siendo muy transparente, si la empresa va a ser internacional, coño, forma tu gente en inglés, tío. Forma tu gente donde vas a desembarcar. O sea, no me seas cazurro. O sea, es decir, Entonces, son cosas que al final pienso, son lógicas, pero creo que hemos cambiado ya un poco el modelo, ¿no? Es decir, todos hemos vivido planes de formación a un año,
donde ya teníamos cerrado todos los planes, donde la gente era café para todos, donde todo el mundo hacía creación de equipos o todo el mundo hacía JavaScript, todos hacer JavaScript, ¿no? Y decías, bueno, pues vale, porque servirá, ¿no? Entonces, ahora ya, claro, la pandemia reventó muchas cosas, reventó la formación tradicional, el ir casi mes a mes, el ver cómo podemos hacer estas cosas, aceleró muchas cosas y creo que tenemos que seguir empujando por ese lado, ¿no? Yo creo que la carrera profesional tiene que tener, evidentemente, tienes que tener una claridad, pero hay empresas que no va a haber nunca una claridad, porque su negocio no está basado en un negocio estable como la banca o los seguros o la telefonía o los telco, ¿no? Que dices, a ver, Telefónica mañana no va a virar y va a empezar a ponerse a vender coches. ¿Me entendéis? Es decir, pero yo mi startup sí que dentro de un año puedo estar haciendo otras cosas. Entonces, necesito que esta gente, como decía Daniel, que yo estoy totalmente de acuerdo, adaptabilidad. Y otra de las competencias que en recursos humanos nos han matado y que no se asuste nadie, nos han matado, es la creatividad. O sea, así os lo digo. Yo, por lo que sea, estamos muy involucrados en el proceso, en hacer procesos, en que la gente siga un proceso y lo hacemos todo un proceso, incluso el proceso de desarrollo del talento, proceso, ¿no? Y que haga esto, luego pase el Excel, luego lo calibre, luego se lo voy a, no sé, es todo proceso, ¿no? Yo creo que el proceso ya está, ¿no? Entonces, cuando llega un momento este tipo de problemas y este tipo de incertidumbre, no se nos ve como un departamento creativo. Y somos muy creativos, joven. Vale. Yo me considero una persona que si nos ponemos, jolín, porque es como, yo no sé dibujar, pero si me pongo y hago 4 tal y me enseño a dibujar, dibujaré bien. Bueno, muy bien, pero mejor de lo que hago. Entonces, yo creo que una de las cosas que no fomentamos, y eso pasa mucho, y José ve mucha gente de recursos humanos y Daniela también, es que se bloquean porque piensan que no son creativos y no pueden sacar lo que el trabajo para... Y creo que es al revés, o sea... Tenemos que posicionarnos desde la creatividad y la adaptabilidad para poder dar soluciones. Es que no nos queda otra también, ¿eh? Yo en esto, por aportar también un poquito, una visión quizá, bueno, desde mi ángulo, ¿no? De una empresa un poco más pequeña, que como decía Fernando, claramente es el caso, muchas veces es muy, muy complicado dar claridad. Ahí se entremezcla un poco todo, porque la claridad que puedo dar es un poco no demasiado a largo plazo, pero y muy entremezclada con el propio crecimiento de la empresa. Entonces, ahí es como que va un poco de la mano el plan de carrera de la gente o lo que se le parezca a un plan de carrera. Y luego haría una reflexión de, en plan, claro, que te lo dé la empresa o que lo pida el empleado tal, pero ¿qué es la empresa? ¿No? Sería como que una de las primeras reflexiones que harías, porque al final es recursos humanos es la empresa o es dirección. Para mí algo que creo que cada vez debería de imponerse más es que los managers sean también unos, digamos, mucho más representantes de la empresa. No estén simplemente en una línea operativa de llevo gente y ya está, sino como una compenetración mucho mayor entre estos líderes de equipo y la empresa. Y para mí ahí creo que puede funcionar muy bien para poder ser con esta agilidad que estamos diciendo, ¿no? De, oye, es que mes a mes o cada poco tiempo van cambiando las cosas. Al final tienes que tener una conversación continua. Yo ahí veo súper valiosos hacer one-to-one. De hecho, siempre que hablo de lo mismo, cada vez que hablo por ahí. Pero es que es como que lo veo muy, muy importante para tantas cosas y esta es otra más. El poder decirle, preguntar, ¿no? Simplemente, ya tampoco te digo que lo hagas cada semana, pero cada mes mínimo, ¿no? En plan, oye, pues ¿qué te preocupa? ¿Cómo crees que puedes seguir creciendo? ¿Qué skills necesitas que mejoren? Si el manager está haciendo una labor también de gestor de personas, pues estas preguntas las tienes que hacer y que sea capaz de identificar, ¿no? Entonces ahí veo bastante crucial que los managers estén bien formados para poder hacer esas labores y no exclusivamente su vertical de pues lo que sea, de desarrollo, de ventas o de lo que fuera, ¿no? Me parece que esto cambia la película por completo de cualquier otra dinámica de la empresa y la del plan de carrera, pues más en este sentido, bueno, o sea, o mucho, digamos. Total. Yo sí que quería añadir algo a lo que decía José, porque me parece que ha dado como en un temazo que ahora a ver qué comparte también el compañero Fernando, porque nosotros recibimos muchísima demanda de clientes que nos dicen, oye, justamente, temas de feedback, temas de conversación, entrevistas de desarrollo, cómo acompañamos en ese plan de desarrollo. Es decir, por un lado es interesante tener a gente que ya más o menos visualiza qué es lo que quiere y que luego puede iterar ese plan, que puede adaptarse al contexto, lo que sea, pero luego que tengamos en interno, y por ahí pivotan muchas de nuestras conversaciones en Rebel, ¿no? ¿Qué pasa? Que al final la gente no está formada para poder facilitar o acompañar esos planes, le podemos llamar, o ese simple y complejo desarrollo que cada uno
debe tener, por supuesto. A mí me parece que eso es súper interesante, las conversaciones difíciles, el feedback, todas esas herramientas que me ayudan o que me facilitan y que al final yo creo que también es una competencia muy de líderes, ¿no? Eso me parece clave para poder garantizar que efectivamente que la empresa también me ofrece esa forma, igual no el fondo, pero sí la forma. Es que eso también es igual el mecanismo, yo creo que, y nosotros somos muy pro de los one-on-one, José, aquí todo el tiempo tiramos de ello, sí, porque yo creo que es también una forma de medir, oye, si lo que estás haciendo lo estás haciendo bien y un poco eso mismo, que si tú estás ofreciendo como un valor agregado de la oportunidad de formar parte de tu proyecto, esto, un plan de carrera que funciona así o lo mismo la jornada de 4 días, pues ahí también te permite medirlo, ¿no? Y ir viendo si eso funciona o no. Y con eso entro yo sé que las preguntas, bueno, se pueden dejar para el final, pero había una pregunta interesante que entraba, que venía a colación y que podía funcionar a propósito de esto, ¿no? O sea, ¿cómo medir que estos beneficios o que cualquier prestación adicional realmente está sumando o está aportando valor? Pregunta Sandra, al equipo. O sea, ¿cuáles son las herramientas o cuáles son las formas en las que uno puede saber, oye, esto me está funcionando más allá de que el equipo te lo diga, que tiene que ser algo como muy evidente, pero cómo medir ese pulso, ¿no? ¿Cómo evaluar que realmente esto que ofreces es lo que funciona y bueno, que le está aportando valor a tu equipo? A ver, para que tienes a Nailed, supongo que ellos lo van a poder medir seguro. Al final, vamos a ser sinceros, ¿no? Es decir, si tú estás aplicando algo y no reinvierte en el impacto de negocio, vamos a ver, podemos ser la empresa más feliz del mundo, pero no ganamos un chavo, somos una panda de colegas, ¿vale? Okay. Es decir, eso lo tenemos que tener claro también y creo que es una de las cosas que también desde Recursos Humanos tenemos que también quitarnos la careta, ¿no? Está guay que seamos la empresa más feliz del mundo, está guay, me sumo. ¿Ganamos pasta? No, pues tenemos que hacer algo, o sea, tenemos que aportar, jolín. Entonces, yo siempre digo lo mismo, oye, tienes unos indicadores, que hay herramientas que te las dan, pero luego tenemos que ver, oye, esto está contribuyendo a que nosotros crezcamos a nivel de resultados, de facturación, de ventas, de rotación del equipo, de que se hagan las cosas, de que se cumplan objetivos, los proyectos. Si no, claro, no estamos atinando, ¿no? Entonces, es el problema cuando de Recursos Humanos no nos quieren y tenemos que tener el discurso de esto lo hacemos porque impacta en la P&L, o sea, en profits and loss, tío, o sea, es que es porque impacta ahí. Y creo que cada vez tenemos que ir más a ese discurso. Yo hago esto porque al final te va a repercutir o en ganar más, o sea, en tener más ingresos o en reducir coste de tal, ¿no? Porque si no estamos hablando todo de un nice to have, ¿no? O sea, bueno, podemos tener recursos humanos, son bonitos, ¿no? Hacen fruta en la oficina, ¿no? O sea, al final, o sea, a ver, yo llevándomelo a una parte más analítica, así por la parte que trabajamos desde Nailed, pues al final hay un montón de indicadores. Podrías mirar a largo plazo quizá tu índice de rotación, pero claro, también hay un montón de factores que te pueden afectar ahí, incluso quizás no lo puedes ver. Entonces, igual puedes trabajar con proxies o, vamos, me refiero a indicadores un poquito más en el día a día. Por dar así un tip más concreto, medir el NPS, por ejemplo, puede estar bien y ir viendo que las cosas que estás haciendo suben, aunque te puede pasar lo mismo. Al final te puede seguir, digamos, no es un entorno empírico donde estés aislado de otras variables y no lo puedes saber, pero al menos tener estas mediciones pues es algo que nosotros, pues claro, evangelizamos bastante, ¿no? Porque claro, lo vemos, obviamente. Entonces, bueno, al final es sacar indicadores de esta forma. También hay una parte que es lo que hablábamos antes. Puedes medir un poco el resultado a posteriori y ver si eso tiene un efecto. También el hecho de que preguntes y si ese tema es el que saca todo el mundo, pues también un poco ahí quizás más difícil de medir, pero bueno, si te lo pide todo el mundo de alguna manera, pues sabes que en cierto modo estás consiguiendo eliminar una frustración y de ahí puede venir algunas, digamos, mejoras. Es siempre muy difícil de medir la mejora de performance derivada de la motivación, pero ahí está también. Es bastante complejo, pero está. José, ¿tú ahí cómo estás llevando, cómo estás midiendo este trending topic ahora mismo que es Nailed con la jornada de 4 días? Ese valor adicional también que yo creo que es muy de vanguardia y que es muy interesante la experiencia que estás teniendo. ¿Cómo está siendo para ti? ¿Qué impacto está teniendo en tu equipo? Un poco igual para que nos escuchen, ¿no? Todos los que nos están viendo.
A ver, lo que os pueda contar, que llevamos poquito, que tampoco somos el mayor experto del mundo, pero por ahora creo que lo más interesante es como la palabra no es cambio, es quizás reforzar un mindset de trabajar un poco en la eficiencia. Es algo que teníamos y que antes, obviamente, de adoptar esta política, pues lo trabajábamos, pero ahora creo que está como mucho más presente, porque al final es que a la hora de tomar decisiones, bueno, pues pongo tal herramienta o hago tal proceso o invento esto de esta manera, vale, pero ¿cuánto tiempo de manual me va a llevar? ¿Cuánto tiempo de gestiones o de intervención de uno, de otro? Esto de momento es algo que está siendo bastante presente. Y luego, pues, ir puliendo, porque ya te digo, llevamos este año. No hay tantos viernes todavía este año. Entonces, pero por ahora muy bien. Todo hace indicar que ha sido una decisión buenísima. El equipo obviamente pues está súper motivado. Y aquí también mencionar que no es oro todo lo que reluce, porque obviamente, de hecho, preguntamos primero a la gente y a diferencia de lo que pueda parecer, no lo preguntamos como en plan, oye, ¿quieres esto? ¿No? Era un poco con ciertos factores que podíamos anticipar. Por ejemplo, lo primero que preguntamos es, ¿cómo de estresado estarías si tienes que hacer lo mismo con un 20% menos del tiempo? Ajá. Antes de preguntar nada más, porque claro, esta Claro. pregunta puede derivar en todo lo demás, ¿no? Y esa pregunta un poco la respuesta fue en tono de buscar la eficiencia, o sea que no fue como tanto de imposible o cosas así, por lo cual veíamos que no podía generar igual o que no generaría demasiado conflicto por ahí, o bueno, sería salvable. Y después ya preguntamos un poco todo lo demás y la verdad es que, bueno, obviamente hubo muy buena aceptación, pero con los pros y los cons, o sea, no solamente lo bonito. Así que por ahora, de momento, os puedo dar buen input. Nada Claro. más. Daniela, tú también con la gestión de los entornos híbridos, que es otro escenario que muchas empresas utilizan como recurso, ¿qué feedback te han dejado ahí los contactos con colaboradores? Pues mira, encontramos empresas que vienen a Rebel habiendo probado el modelo híbrido y teniendo sus reticencias, incluso habiendo vuelto a la presencialidad. Nosotros siempre decimos que un modelo híbrido de trabajo no es solo portátil y a casa, ¿no? Hay un cambio de mindset que viene a ser un poco lo mismo, ¿no? Me da igual que sea jornada de 4 días, que sea modelo híbrido, un cambio de mindset. Y en ese cambio de mentalidad yo creo que es un ejercicio de mucha valentía, que hay muchas emociones desagradables también, que hay muchas cosas que suceden y que ese cambio de mindset tiene que llevar consigo, pues por supuesto, preguntar, el diseño de un modelo que esté adaptado a tu circunstancia y luego iterar, mucha iteración hasta que des un poco con la tecla de lo que realmente se adapta. Con lo cual, la gente que de verdad vive ese proceso con mimo, que es un poco de lo que hablábamos antes, los procesos que vivimos con mimo, luego lo que pasa muchas veces, me da igual que sea en términos de modelo de trabajo, de beneficios, es que revierten en resultados. Si no hay resultados, entonces el proceso igual no lo hemos hecho de la manera que debiéramos, pero cuando el proceso está cuidado, lo que normalmente pasa es que al final el modelo híbrido no es solo el tema híbrido, es la flexibilidad poco como marco de una vida que yo creo que ya no es un nice to have, es un must. O sea, la gente necesita, pide flexibilidad y creo que al final es un poco lo que tanto organizaciones como talento, ¿no? Buscamos, perseguimos y lo que de verdad se adapta a lo que necesitamos, ¿no? Pero el feedback cuando la gente mima ese proceso es buenísimo, claro. Pero lo que decimos, hay que entrenar y entrenarnos. Tenemos que con ese entrenamiento modificar ese mindset, luego diseñar, luego iterar. O sea, es un camino, ¿no? Es un camino arduo, pero de verdad que yo creo que es muy rico. Sí. Sí, yo creo que también ahí está el reto de no perder ese sentido de la integración del equipo en estos modelos que pueden ser como a veces como un poco en la interpretación muy básica, a veces distantes, el intentar que la cultura no se pierda, que los espacios ahí de colaboración y de co-creación y de integración pues no se vean dañados o minimizados por digamos, un flujo de trabajo distinto, ¿no? Y ahí hago el llamado sobre otro tema que recientemente leía, que es también pues, otro de esos atractivos que está teniendo ahora mismo, digamos, esas demandas o esas preocupaciones o otro que buscan los profesionales a la hora de aplicar a una empresa o aplicar a un proyecto, que es el tema de los entornos inclusivos, ¿no? Que antes era como también un poco raro y la gente como que no eso, pero que hoy
hay muchos perfiles que justamente, y muchos puestos de trabajo y muchas empresas que lo utilizan como un recurso también de, oye, en mi equipo pues tenemos esta visión, esta cultura y tal. ¿Cómo veis, ¿no? el elemento o el complemento de potenciar un entorno inclusivo a la hora de atraer talento, ¿no? De llamar a profesionales, a gente que se una a tu empresa? Yo, perdón. Dale. Me envalentono. No, Dale. Pues ya ves. Iba a decir que yo lo veo como condición, pero es una opinión muy personal, condición sine qua non para sobrevivir en el futuro del trabajo. Es decir, es un reflejo real de lo que somos. Y siempre se habla de la falacia de la diversidad, ¿no? Es más costoso, pero es tan rico. Y además es que es una realidad que existe y que lleva consigo también, y yo creo que al final todo acaba y empieza en el mindset y es un poco, parece casi el hilo conductor de la conversación, pero también tiene mucho de esto. Para mí es condición sine qua non si pensamos en el futuro del trabajo, que el futuro del trabajo, teniendo en cuenta la velocidad a la que vamos, es mañana mismo. Me parece que es un poco de riqueza y me parece también que al final el talento es un cliente sofisticado. Ya no podemos engañar y vender, oye, tenemos una cultura estupenda, oye, tenemos un entorno inclusivo, y que luego te des cuenta de que eso no es así. Porque entonces, al final, yo hago mucha analogía con los temas de pareja, pero es como si te curras y te trabajas mucho la primera cita y ya. Y luego el resto, no hay un trabajo personal, no hay... O sea, por ahí, no, yo creo que tiene que ser de verdad... que esté reflejado en el mindset de toda la organización y los valores, ¿no? Sí. Y las acciones, que tenga reflejo en las acciones, ¿no? Al final ese es el día a día, las acciones, comportamientos, todo, atracción, estrategia, absolutamente todo, que esté impregnado de todo eso. Claro. ¿Cómo lo veis, Fernando y José? A ver, bueno, por supuesto, igual que Daniela, es decir, yo creo que es negar una evidencia, no podemos ser negacionistas ante esto, o sea, es que es absurdo, ¿vale? Es decir, ahí no hay punto. Luego sí que yo iría un poco más también a que ya no solo, oye, la diversidad, la inclusión que vemos, sino que dentro de los equipos tenemos casi hasta cognitiva, ¿no? Es decir, cómo entendemos las cosas que pasan dentro de un equipo, ¿no? El otro día, porque al final... cuando hablamos de inclusión y diversidad dentro de una organización, yo casi siempre lo bajo a un área más pequeñita, que es el equipo, ¿no? Porque al final la organización es muy grande y tú a lo mejor no tienes... En empresas más pequeñas se puede vivir, es más fácil, ¿no? Es decir, vale. Pero cuando ya pasáis de 40 o 50, ya estamos hablando de que hay gente que solo tiene contacto con 7, 8 personas, que es su equipo, ¿no? Es la entidad única de una empresa, que son los equipos, la entidad mínima, ¿no? Entonces, yo creo que hay una de las cosas que tenemos que trabajar con los pobres managers, porque están más solos que la una, ¿vale? Y los pobrecitos son los que van a sufrir mucho todo esto, ¿vale? Porque le metes al talento, que además viene empujando, y tú como manager tienes un bombardeo de arriba y de abajo, ¿no? Es decir, entonces yo creo que aquí son los que tenemos que cuidar, y tenemos que ayudarles, ¿vale? Yo es un poco lo que les digo a los clientes, digo, tenéis que ayudar a vuestros managers, porque si no, la gente se vuelve loca, ¿no? Entonces, y el otro día yo hablaba, ¿no?, de inclusión y decía, es que lo que tenemos que también pensar es que la gente piensa diferente, o sea, cómo tú lo ves, o sea, diversidad inclusiva a nivel de casi cognitiva, ¿no? Es decir, cómo entiende una persona que debe dirigirse hacia ella, cómo se debe comunicar, cómo debe liderar o tomar decisiones, cómo debe incluso de convencerlo para hacer el trabajo que tenemos que hacer todos, ¿no? Ese líder, ¿no? Y aquí os dejo una herramienta muy chula, por si la queréis utilizar, que es el Cultural Map de Erin Meyer, y para nosotros es brutal y creo que viene muy bien para hacer con los equipos, ¿no? Y ahí es donde realmente ves la diversidad de tu equipo, ¿no? Tienes que conocerla, no solo meterla, sino tienes que conocer tú como organización y / como manager quién tiene ese equipo, ¿no? Que puede herir la sensibilidad. Oye, tú puedes decirle, oye, esto se hace así porque sí. Y la otra persona es una persona que lo que busca es una relación más personal para empezar a crecer como profesional, ¿no? Entonces, es muy complejo, pero hay que dar herramientas a los managers. O sea, no hay que dejarlos solos. Al final les montas un equipo y mola mucho la teoría de Tuchman de las 4 fases del equipo, ¿no? Mola mucho. Pero eso es teoría. Luego vete al día a día y no estamos ¿qué? ¿En norming, forming, storming o qué estamos haciendo ahora aquí?
Los pobres managers las dan una teoría de Tuchman de 1969 y crees que en 2021 te va a funcionar. Total. Bueno, yo digo, vale, vamos a hacer otras cosas, ¿no? La gente ya viene con otra mentalidad. Entonces ya son más, o sea, no se entiende. Y luego aparte que te enriquece. Es decir, es inviable pensar que todo el mundo de tu equipo piense igual, es endogamia. O sea, aunque os suene mal hablar, es endogamia, no salís de vuestro círculo. Entonces, no hacéis productos endogámicos y vivís en, como decía mi padre, os dais jabón y espuma, ¿no? En la espalda y no saléis de ahí, ¿no? No crecéis, no te desafía, ¿no? Yo siempre he dicho, en las empresas tiene que haber alguien que dé un poco por saco, ¿no? Es decir, que diga, oye, ¿esto por qué haces esto? Oye, ¿esto por qué está hecho así? Oye, ¿y esto por qué? Que incluso debata el Excel del business plan, ¿no? Y ese forecast, ¿por qué está así? O sea, eso es inviable, ¿no? O sea, tenemos que empezar a meter gente que nos incomode un poco, ¿no? Y yo creo que Daniel ahí, es que es un más, vamos, yo es que creo que casi ya no hay debate, ¿no? Estas cosas. Y el que debata esto es porque realmente dentro de un año no tiene la mitad de esa plantilla dentro de su equipo. Vamos, yo en mi ángulo es justo lo que has dicho al final, es un poco lo que más puedo aportar aquí en el sentido de que en mi caso es experiencia vital, en plan de trabajar con otros perfiles y es lo que decías, en plan que te den otro ángulo y de repente quedarte como en plan, nunca habría pensado no sé, en esta percepción o cómo alguien podría percibir esto o cualquier otra cosa, ¿no? Y yo creo que esto es, vamos, es que lo habéis dicho, bueno, a mí me parece súper enriquecedor. También dar, por ejemplo, un dato que nos pasa, bueno, es que esto al final me parece que como que confirma un poco esa tendencia que puedes notar, es a nosotros dentro de la herramienta cada vez más vemos cómo la gente intenta medir de ahí, de alguna manera. O sea, hacen preguntas para ver cuál es la percepción dentro del equipo de, oye, pues te sientes de alguna manera pues algún tipo de discriminación o si te sientes cómodo por toda la manera de hablar o como en todos los aspectos posibles, ¿no? Entonces es algo que está y que cada vez más empresas lo hacen, se preocupan y lo están poniendo como en muchísima prioridad. O sea, para mí es un hecho que veo y lo veo tangible en eso, no solamente como una tendencia que se perciba desde fuera. Claro. Sí, yo creo que evidentemente es una fortaleza que a nivel de management hay que saber aprovechar a nivel de compañía también, ¿no? Porque algo tan elemental como, por ejemplo, el approach a un cliente o la forma de gestionar una dinámica, o sea, tener un equipo en donde tú puedes contrastar visiones, interpretaciones, culturas, te da una cantidad de recursos que normalmente en un pensamiento lineal pues no te aportan, ¿no? Y yo creo que también para la gente de fuera, ver que perfiles de todo tipo, digamos, de cualquier país o con cualquier formación o generacional o lo que sea, pues conviven de manera constructiva en un mismo espacio y que el proyecto crece y que la gente se siente parte de eso, es un valor indiscutible para sumar más gente que tenga esas mismas ganas de ser proactivo, de ir más allá, de proponer, de cuestionarse cosas en un entorno donde además ya tú has validado, por ejemplo, que hay un respeto, que hay una comunicación súper transparente y súper de colega, ¿no? En un entorno inclusivo, tal cual. Total, en ese sentido, creo que es un valor, más allá de una amenaza, es una ventaja completamente ganada, ¿no? Yo coincido con Fernando ahí en que quien se esté cuestionando esto a estas alturas tiene un gran problemón ahora mismo, ¿no? Y bueno, un poco por ir cerrando, también me voy a quedar con una pregunta que nos vuelve al tema de los planes de carrera, que vuelve a ser un tema ahí que la gente tiene sus dudas, ¿no? Y pregunta Giacomo que si pudieran citar cada uno de ustedes o alguno de ustedes un ejemplo de alguna empresa que conozcan, sin decir el nombre, obviamente, que haya implementado un plan de carrera como valor añadido, ¿no? Como ese otro atractivo. O sea, ¿qué creen ustedes que hizo la diferencia ahí, ¿no? Si es que conocen algún caso de éxito en este tipo de propuestas, más allá de lo que hemos comentado, que creo que un poco que hemos dejado claro algunas cosillas ahí. No sé si tienes algún caso por ahí cercano. Yo he visto la pregunta y simplemente iba a poner ahí el caso de... Bueno, sí voy a decir el nombre, pero da igual. Pero el caso de Buffer, no sé si lo habéis visto. Sí. Ya hace tiempo que lo vi y me llamó la atención porque me pareció que estaba súper detallado y me gustaba un montón. Además, era un ejemplo de transparencia. Bueno, es un caso que vi y me ha venido a la cabeza ahora al escuchar. Nada más por aportar ahí ese link. Ok. Fernando, ¿tú en Fresh People?
Yo soy más de revienta tu plan de carrera, haz one-to-ones, escucha al tío, haz pactos y crece, y ese es tu plan de carrera. El modelo de feedback continuo debería ser. Porque, a ver, y no hemos hablado del elefante en la sala que tenemos los de recursos humanos, que son las evaluaciones de desempeño, ¿no? Que creo que seguimos empeñándonos en algo que no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, porque la evaluación de desempeño va asociada a un plan de carrera, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que empezar a desterrar eso. La gente necesita cada vez mayor feedback, la gente cada vez va más deprisa, vive en un mundo que necesita constantemente, oye, que le digan si va por buen camino o no. Entonces, el plan de carrera es, tío, tener un modelo de feedback constructivo, recurrente y continuo, y en esos feedbacks, en esos momentos, en esas charlas incómodas que decía Daniela, ¿no? Porque son incómodas, porque la persona te va a poner retos y tú le vas a poner a la persona retos. No es, oye, qué bien vas, cerramos el portátil. Es que para eso no hace falta tener un modelo de feedback, ¿no? Entonces, en esas charlas construye el plan de carrera. O sea, no hay mejor plan de carrera que el que construyes con una persona en base a los objetivos, en base a lo que está impactando, ¿no? Entonces, yo te diría, en vez de copiar, porque a mí Buffer me flipó, de hecho, yo lo copié en una empresa y, bueno, pues bien. Pero en vez de copiar Buffer, Google, Amazon, la que tú quieras, te digo, hazlo más sencillo. Hay un modelo más sencillo que es el feedback continuo con unos hitos, y a partir de ahí, dentro de esa conversación, una que sea plan de carrera, ¿no? Plan de carrera, desarrollo, impacto, como quieras llamarlo, ¿no? Y yo creo que eso es la clave, y vamos a empezar a desterrar ya un poquito las evaluaciones de desempeño anuales, donde tienes que firmar una hoja para que te la manden por correo y que te dé un poco igual lo que ponga o no, porque tú llevas un año esperando otra cosa, ¿no? Entonces, pero bueno, yo es que soy muy hater de las evaluaciones de desempeño. Entonces, Se ve. Sí, demasiado. Pero yo creo que al final lo que sucede con estas cosas es que tú asocias de manera negativa, efectivamente, la evaluación de desempeño a lo que sería tu programa de desarrollo, tu plan de desarrollo, si lo queremos llamar así. Para mí, un caso de éxito es un cliente que decide invertir en la capa de People Manager, invertir tiempo y recursos para justamente dar esa formación en términos de feedback. Yo creo que tenemos mucho miedo al feedback porque seguimos dando mucho sartenazo en nombre del feedback, o sea, malentendemos todavía toda esa parte, conversaciones difíciles, toda esa inclusión también integrada dentro de la resolución de conflictos, todas esas herramientas que pueden ser de coaching, de lo que sea, pero que faciliten esa cultura del feedback, porque justamente lo que tiene la cultura del feedback, a diferencia del feedback, es que no se da 2 veces al año, se da de manera recurrente, o sea, es una forma de entender nuestro equipo, ¿no? El cuidarnos pasa porque tú me digas y yo te diga y generemos un entorno de seguridad psicológica que nos permita que nos busquemos, porque en realidad lo que estamos buscando es ser mejores, ¿no? Con ese concepto win-win. Todo esto suena a música celestial, pero a mí me parece que es un auténtico desafío para todos, ¿no? Y esto es algo que nosotros nos decimos mucho en interno, estamos todos mascando el mismo barro. O sea, yo creo que todo esto tenemos claro qué es lo que funciona, también tenemos claro que no funciona todo para todos. Ahora, trabajarlo, incluso de construir algunas o muchos de los mapas y de las creencias que tenemos para generar otras, a mí me parece que es un desafío auténtico. Pero que si no tenemos las herramientas, por mucho súper proyecto que se haga, pues es complicado que luego en el día a día esto tenga un reflejo directo. Claro, yo ahí coincido con Daniela y entiendo, o sea, tengo otra visión, de hecho, con el tema de las evaluaciones, no tanto con el tema de evaluaciones de desempeño. O sea, a mí me sorprendía mucho que he contactado con un montón de candidatos que no conocían ni de one-on-one, ni de lo que es el feedback, y menos que menos, o sea, las evaluaciones. O sea, era algo que en las empresas donde han estado anteriormente, pues no existe, ¿no? Era como una reunión que tenían en algún momento sin planificación. Y nosotros, de hecho, quizás pasa por una subjetividad más acogedora, con el tema más friendly a las evaluaciones aquí en Viterbi, ¿no? Que es el punto en el que nosotros, de estas evaluaciones recurrentes, que feedback que hacemos todos los meses, las reuniones y tal, esos 2 puntos del año que hacemos son precisamente para, oye, ir un poco más en profundidad a, vamos a ver dónde hemos estado, cuáles son nuestros próximos objetivos. Ay, se ha quedado bloqueado. Se ha quedado Sí. Frozen. Ay, a ver si vuelve. ¿Dónde vamos? ¿Cómo lo queremos
hacer y dónde nos vamos a ver, ¿no? En el próximo tiempo. Entonces intentamos pues tenerlo con esa visión mucho más constructiva y mucho más de oye, pues estamos en este punto, conscientes obviamente de lo que ha sido todo el recorrido anterior, que es lo que yo creo que no debe faltar, ¿eh? No nos puede pasar 6 meses de desconexión total o un año para luego venir a preguntarte, hola, ¿qué tal? O sea, ¿dónde te ves? ¿Qué has hecho? Y dime tu resultado. Es que encima es súper injusto porque no le das a la gente la oportunidad de corregir nada, ¿sabes? Claro, o sea, claro. es un tema. Nosotros, además que ahora este año hemos hecho decenas de 360, que no necesariamente tenemos que llamar las evaluaciones de desempeño, que igual hay un 360 que va más orientado hacia el desarrollo de carrera, ¿no? Y dar feedback, eso me parece súper guay. Desde luego hay una tendencia clarísima a ir a periodos más cortos, trimestral, incluso algo así, y vamos, está súper bien. Yo creo que ahí, de hecho, un poco la propuesta que tenemos ahí de framework de trabajo nosotros, por ejemplo, es hacer trimestralmente estos reviews, checking, como quieras llamar, ¿no? Pueden ser 360 perfectamente, si los haces bien y no son una pasada, que al final no haya 1000 preguntas y la gente, digamos, lo rechace. Y eso combinado con one-on-ones me parece un killer para ir en una evolución y siendo mucho más allá, y claro. Total. Y yo voy un pasillo más allá, porque, tengo que decirlo porque estoy un poco enamorada de esto, el tema de los OKRs. Los OKRs no como metodología, sino como marco. Como marco que nos ayuda a tener comunicación, a ser transparentes y a poner el foco en uno. Sé tú quien te marque tus objetivos alineados con los del equipo y, por supuesto, alineados con los de la organización. La organización tiene que comunicar sus OKRs. Se trabajan en tiempos cortos y todo eso se complementa con one-on-ones y con ese trabajo y me parece... ideal. Y igual vuelve a ser un buen desafío, ¿eh? Y se necesita mucho entrenamiento, pero me parece que es, bueno, reconceptualizar esas cosas que se pueden hacer de manera diferente y que yo creo que son una oportunidad de crecimiento para todos. Genial. Yo creo que, bueno, no sé si sigo congelada. ¿No? He mencionado lo de las evaluaciones y me han congelado la imagen, entonces, digo, de todas formas se me escucha. ¿Ya se me ve? No sé sí, se te ve. Bueno, yo creo, honestamente, ¿no? Que el tema de siempre la atracción de talento es un tema que, vamos, tiene mucha tela, que da para estar horas y horas debatiendo, sobre todo porque es una cuestión muy subjetiva, que es muy casuística, muy a la medida. Y obviamente ir más allá, ¿no? De esos otros recursos, de eso otro valor que aporta atraer o en el proceso de selección, cosas que aportan más allá del salario, pues habría también para horas de experiencias. Yo creo que lo mejor sería incluso, para ir cerrando, para no dilatar más, que cuando compartamos en YouTube, que vamos a compartir el vídeo y bueno, todo quien quiera preguntar, que pueda dejar sus preguntas por allá, y en LinkedIn, por favor, conectar con José, con Daniela, con Fernando, que además de ser muy top en estos temas, oye, pues también generan unos contenidos que constantemente hacen que te cuestiones tu modus operandi, ¿no? Y para bien, y que yo creo que son valiosos para todas las personas que nos puedan estar escuchando, no únicamente de recursos humanos, sino desde management, desde empleados, todo el mundo, ¿no? Que un poco se interese por saber cómo hacer mejor un poco la convivencia, la experiencia de cada cual en una empresa. No sé si queréis, a modo de cierre, alguno de ustedes aportar algo más. Uy, si nos dejas no acabamos. Ya. Es una pregunta. Y más que nos ganamos la vida hablando. O sea, sí, justamente. Yo sí que quería cerrar con una cosa y es que todo esto es muy importante. O sea, yo creo que el tema del feedback es muy importante y quiero cerrar con eso, pero la sensación que yo creo que un empleado se puede llevar mejor es cuando se siente escuchado. Y después de todo esto, del modelo, que cuando te diga algo, haya una acción, pase algo y te sientas escuchado. Yo, por ejemplo, he sufrido esto en mis carnes últimamente y os digo que no hay mayor sensación de que te escuche una organización, tu manager, quien sea, y que realmente pasen cosas cuando tienes un problema y que te escuchen y pasen cosas, ¿no? Entonces, creo que todo esto que nosotros montamos, desde recursos humanos, todo lo que hemos hablado, es para que luego la persona se sienta escuchada, que hagas cosas con esto, ¿vale? O sea, si no hay un plan de acción después de todo el modelo de feedback que decía Daniela, que decía José, después de todo lo que te sientas, después de todo el esfuerzo que has puesto en este modelo, no escuchas y no pasan cosas, creo que te estás haciendo un flaco favor. Y lo segundo es, hay que reconocer a la gente cuando las cosas se hacen bien.
O sea, somos muy de, oye, vamos a solucionar problemas, retos, tal, pero cuando las cosas salen bien, no está mal un poquito de reconocimiento y celebración. ¿Vale? Yo le digo a la gente, o sea, no pasa nada porque personalmente te juntes al lado y le digas, joder, este trabajo que has hecho es chapó, ¿sabes? Parece una chorrada, pero yo me levanto de la mesa, me voy a la cocina y digo, oye, ahora puedo hacerme aquí una paella valenciana del lujo porque acabo de sacar, no sé qué. Es decir, que yo creo que esas dos cosas no nos debemos olvidar, que la gente prácticamente es casi emocional, ¿no? Y el tema de escuchar y reconocer, tenemos que practicarlo todos, ¿eh? Yo no creo que es un tema de managers, ¿eh? Yo creo que es compañero con compañero, manager con manager, o sea, todos, ¿eh? Creo que es algo que va a potenciar mucho la organización y va a crear esos modelos, ¿no? Que decía Daniel, esa cultura, ¿no? De psychological safety, de feedback, de reconocimiento, pero hay que empezar todos a hacerlo, ¿no? Y no solo dejárselo a la organización como si esto fuera algo que tiene el manager que hacer, ¿no? Es muy complicado así, ¿no? Pero bueno, y ya con esto... Pues nos quedamos así como dejamos ingredientes para cómo atraer talento más allá del salario, pues empezar a trabajar en escuchar al equipo dentro y bueno, una de las acciones que podemos hacer es escucharlos y proyectar eso, ¿no? Y de ahí saldrán seguro que un montón de recursos a medida, tangibles, reales, para atraer a más gente buena a que se sume a nuestras compañías, a nuestros proyectos, al equipo, que al final es casi como una familia, ¿no? Que estás constantemente ahí con ellos creciendo y aprendiendo y equivocándote para que el proyecto al final llegue a su objetivo. Yo encantadísima, de nuevo lo digo, agradeceros un montón a los tres el haber accedido a estar este rato charlando con nosotros y ha sido una masterclass. Voy a, honestamente, tomo nota, he tomado mucha nota de muchas ideas que en lo personal me aportan y bueno, que aquí en este espacio tienen su casa. Estoy segura que en algún momento volvemos a coincidir y será para seguir debatiendo, ¿no? de estos temas. Gracias a los tres y nada, ya sabéis, al resto, gracias a todas las personas que estuvieron escuchándonos y a seguir a Fernando, a José y a Daniela y a Viterbit también. O sea, muchísimas gracias, que tengan buena tarde y gracias a todos por estar. Un placer. Gracias Daniela. Gracias José. Gracias Claudia. Chao.